Buenos días, doctores. El día de hoy vamos a comenzar a tratar los temas de psiquiatría. Mi nombre es Omar Fernández, soy médico psiquiatra, trabajo en el Hospital de Menara, profesor invitado a la Universidad de San Marcos. Vamos a tratar definiciones y conceptos básicos hoy día. Eh, los temas de psiquiatría, específicamente salud mental, no suelen abarcar mucho en los exámenes. A lo más llegan a ser 5 a 6 preguntas. Por lo tanto, no podemos cometer errores y no podemos, tenemos que asegurar esas 6 preguntas que nos vienen en el examen, ya que muchas de ellas no tienen gran dificultad, sino se pueden inclusive llegar a la respuesta correcta en base solamente a conceptos básicos, ¿ah? En base a lo que hemos aprendido en pregrado. Pero ahí viene la principal dificultad. Las cátedras en pregrado están estructuradas de una manera en que cada profesor les ha ido llevando la información que ellos consideran que es la correcta, ¿ya? Muchas veces lo que tenemos nosotros en la formación de pregrado es en base a donde nos hemos formado. Si hemos recibido las clases de pregrado en el Hospital Valdizán, tenemos esa escuela. En el Rebagliati tenemos esa otra escuela. Si estamos, por ejemplo, o estudiamos en el Noguchi, tenemos esa escuela, ¿ya? Y cada una de ellas tiene una visión, que lo que hemos buscado acá es integrar, ¿ya? El día de hoy vamos a tratar 4 temas. Trastornos de ansiedad, que engloba a trastornos disociativos, trastornos neuróticos, trastornos de conducta alimentaria, desórdenes psicosexuales y trastornos de personalidad, ¿ya? Vamos a comenzar en este momento a tratar lo que son trastornos, todo lo que engloba los trastornos de ansiedad. Y acá tenemos, primero, trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos. Todo esto es un campo muy grande. Engloba prácticamente la tercera causa de consulta y vamos a ir viendo que a través de estos cuadros neuróticos, muchos de ellos son los que se ven en atención primaria, ¿ya? Pero vamos a empezar solamente a enumerarlos. De acuerdo a la clasificación de CIE-10 está esto, ¿ya? Del F40. Todos los que engloba el F40, el F41, 42, 43 pertenecen a este grupo, trastornos neuróticos secundarios a situaciones estresantes y somatomorfas. Primero, señala el trastorno de ansiedad fóbico, agorafobia, trastornos de ansiedad, pánico, ansiedad generalizada, obsesivo-compulsivo, reacción a estrés severo y trastornos de adaptación, reacción a estrés agudo, trastorno postraumático del estrés y trastorno de adaptación. Ya solamente con los nombres nosotros podemos concluir o tener una idea de qué cosa se trata cada uno de ellos. Ahora, cada uno tiene una particularidad que lo diferencia del otro, ¿sí? Por ejemplo, trastornos de ansiedad fóbicos. Existen lo que se llaman fobias específicas, determinadas hacia algo. Por ejemplo, fobia a algún determinado insecto. Por ejemplo, la más común fobia a las arañas, ¿no? Aracnofobia. Fobia al agua, hidrofobia. ¿Cómo vamos a ir desarrollando posteriormente? Agorafobia. Otros trastornos, trastorno de pánico, por ejemplo, muy frecuente. Trastorno de ansiedad generalizada y así. También tenemos a los trastornos de conversión disociativo, amnesia disociativa, fuga disociativa y los trastornos somatomorfos y los trastornos que engloban los trastornos de somatización. Bien, vamos a empezar a desarrollar todo este capítulo. Si hablamos de trastornos neuróticos, tenemos que referirnos principalmente a lo que es ansiedad, ¿sí? Ansiedad viene de una palabra del latín ansietas, que significa angustia o aflicción. Se dice que la depresión probablemente sea el año 2050, hasta ahora tenemos ese dato de hace muchos años, que el año 2050 se convertirá en la primera causa o la enfermedad más frecuente a nivel mundial. Pero lo que se ve en lo referente a la ansiedad es que la ansiedad acompaña al resto de enfermedades mentales. O sea, es probablemente lo que encontremos en muchos de los cuadros, en muchas de las enfermedades mentales que vamos a señalar. En la actualidad se estima que un 20.5% o más de la población mundial sufre de algún trastorno de ansiedad, generalmente sin saber. Y acá vamos a poder ver
que lo que encontramos en la consulta psiquiátrica, que hay que diferenciarla de la consulta de atención primaria, los casos más frecuentes que observamos no son ni esquizofrenia ni trastornos depresivos, sino son cuadros de ansiedad. ¿Por qué? Si yo puedo estar deprimido sin la necesidad, si es que yo estoy deprimido, por ejemplo, y no tengo ansiedad, bueno, puedo estar tolerándolo, estar luchando contra ello. Pero la ansiedad no. La ansiedad es algo muy difícil de llevar y muy difícil de soportar. Cuando una persona acude a consulta, acude principalmente por esto, porque no puede tolerarlo, es muy difícil. Si ustedes recuerdan alguna vez que han estado en un momento de ansiedad o han estado muy ansiosos o preocupados, han buscado consuelo, consejo, alguna ayuda, algún amigo para aliviar esa ansiedad, desahogarse y buscar que esta ansiedad sea mejor tolerada. La ansiedad puede manifestarse de tres formas diferentes, a nivel de tres tipos de síntomas. Lo primero, los síntomas fisiológicos. Segundo, los síntomas cognitivos. Y tercero, los síntomas conductuales. Ejemplos de ellos, por ejemplo, tenemos en cuanto a síntomas fisiológicos, lo que conocemos nosotros como ansiedad somática. ¿Sí? Repercusiones en el cuerpo de la ansiedad. Los más comunes se pueden ver: hiperreactividad vegetativa. Por ejemplo, taquicardia. Una persona que está ansiosa, muy nerviosa, empieza a tener una frecuencia cardíaca más elevada de lo normal. Puede elevarse 80, 100, 120, hasta inclusive se han encontrado casos de 140, 180, producto de crisis de ansiedad. No solo taquicardia, sino también taquipnia, midriasis, sensación de ahogo, sensación de que a la persona le falta el aire, temblores, sensación de pérdida del control, transpiración, rigidez muscular, insomnio e inquietud motora. Entonces, cuando la ansiedad llega a ser muy fuerte, se presenta de forma paroxística, abrupta y sin ninguna causa, y tenemos taquicardia, taquipnia, sensación de falta de aire. Algunas personas inclusive llegan a tener dolor opresivo precordial y sensación de muerte. Vamos a tener una entidad y la vamos a pasar a ver después. Síntomas cognitivos. Tenemos una persona que empieza a estar preocupada, por ejemplo, tiene una deuda muy grande. Imaginémonos que debe 100.000 soles y solamente gana 1.000 soles. Entonces dice, bueno, yo gano 1.000 y la cuota que tengo que pagar es de 2.000. ¿Y ahora cómo voy a hacer? Mañana, ¿qué haré? Si me van a embargar, de ahí me van a quitar mi casa, mi mujer se va a ir. Entonces empieza a pensar una cosa tras otra y tras otra. Lo que comúnmente se llama entra en trompo. La persona empieza a pensar en lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Ya? Y en síntomas conductuales, ¿qué empieza a hacer la persona que está ansiosa? Empieza de repente a caminar, 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 como buscando una respuesta, camina, 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 camina. ¿Han visto esas personas que paran caminando? O si no, tienden a morderse las uñas, con el lápiz están dándole golpes, 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 golpes. Empiezan a morder el lápiz, ¿ya? Síntomas conductuales de la ansiedad. La ansiedad puede llegar a matar a una persona. Una persona que se encuentra dentro de una crisis ansiosa puede empezar a tener ideas de muerte, lo que a veces no se ve cuando hay una depresión sin ansiedad. ¿Ya? Vamos a pasar a detallar estos casos uno por uno. Primero vamos a tratar los trastornos de ansiedad fóbica. Y acá tenemos que hablar de uno de los más grandes, agorafobia. ¿Sí? Todos hemos escuchado alguna vez de este término. De repente no con este nombre, pero sí sabemos que hay gente que tiene temor, siente temor de encontrarse en lugares abiertos. ¿Sí? Esta es su principal característica y esto quiero que lo tengan en la mente siempre. Agorafobia, temor a lugares abiertos, temor a las multitudes. Y esto que es muy importante también y viene muchas veces en la pregunta y es lo que nos da la respuesta, temor a no encontrar una pronta salida. ¿Sí? ¿Cómo podemos reconocer a una persona que tiene este trastorno solamente con su conducta? Pues cuando venga y veamos que entra por la puerta, se va a fijar, primero, si hay ventilación o no. Segundo, si puede salir rápido. Y tercero, va a buscar siempre lo que vemos allá, ¿sí? Zona de seguridad. Tiene que buscar un lugar donde se sienta protegido, donde no haya multitudes y que el lugar no sea abierto.
Y acá está el ejemplo, ¿no? Una persona que puede entrar hasta en pánico cuando se encuentra en situaciones como esta. No soporta los tumultos de gente. Si va a un centro comercial, está llegando a las 10 de la mañana, que es la hora donde hay mucho menos gente. Si va a hacer compras de Navidad, lo hace con 2 o 3 semanas, hasta un mes hasta un mes de anticipación, porque no soporta la multitud, no soporta a la gente. Si es que está en un ascensor, prefiere inclusive estar él solo ahí. Nunca va a tolerar que haya mucha gente a su alrededor. Tips. Primero, de agorafobia. Esta ansiedad se limita o predomina en al menos dos de las siguientes situaciones. ¿Ah? Tenemos que encontrar que tenga dos de las siguientes situaciones. Primero, multitudes. Va a evitar estar en lugares donde hay multitudes. Segundo, no le gusta ir a lugares públicos. Una persona que tiene agorafobia nunca la van a ver en un concierto, en un estadio, de repente ni siquiera en una iglesia. ¿Sí? Tercero, viajar lejos de casa o viajar solo. ¿Ah? No le gusta. No, prefiere ir siempre con una persona sola. ¿Sí? Ahora, la evitación de la situación fóbica, porque si yo tengo una fobia, tengo que tener una conducta que evite eso. ¿Sí? Tiene que tener una conducta evitativa. La evitación de la situación fóbica es o ha sido una característica destacada. Preguntándole a la persona, le decía, ¿a usted le gustaba tal cantante? Sí. ¿Y ha ido a sus conciertos cuando ha venido? No. ¿Por qué? ¿Le faltaba dinero? No, no es eso, sino que simplemente no soporto estar cuando hay mucha gente. Tercero, puede presentarse dentro de esta crisis, dentro de esta crisis de pánico, o puede no haber crisis de pánico. Con eso yo le señalaba en este ejemplo. Una persona que repentinamente se encuentra en un lugar como estos, ¿sí? Un lugar donde hay mucha gente, puede llegar a ser una crisis de pánico. El hecho de tener una agorafobia no significa que la persona no pueda hacer crisis de pánico también, ¿ya? Y en realidad cualquier fobia o cualquier persona que les pongamos no, o ante que esa persona haga su conducta evitativa y nosotros le llevemos el estímulo, puede desencadenar siempre una crisis de pánico. ¿Eh? Fobia social. ¿Sí? Vayamos a ver qué es una fobia social. Veamos esto. Una vez una persona que está sola, mucha gente a su alrededor y miren, un círculo de protección. Es una persona que tiene un miedo a ser enjuiciado por otras personas en el seno de un grupo comparativamente pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, primero la persona tiene miedo de lo que pensará esta persona, de lo que dirá esta persona, de que si esta persona habla tiene miedo que este señor de acá se burle, que esta persona no le haga caso. Entonces va a ser una persona que usted le invita de repente a hablar acá, nunca va a aceptarlo. ¿Sí? Después no tiene muchos amigos y siempre anda pensando, me discriminan, no me siento bien en grupo, no tiene muchos amigos, prefiere estar solo, a veces no chatea ni siquiera en el Facebook. Una persona que tiene temor a entablar relaciones interpersonales, ¿sí? La persona con fobia social. Una característica básica es que esta entidad tiene igual distribución tanto en hombres como en mujeres. Y mayormente empieza en la adolescencia. De niños posiblemente estuvieran jugando muy bien, pero en la medida que van creciendo, en la medida que se hacen adultos, les es muy difícil entablar relaciones interpersonales. Los síntomas también pueden desencadenar en una crisis de pánico. Por ejemplo, tenemos una persona que en el colegio le ha ido muy bien, de pronto ingresa a la universidad, tiene 19 años, y de pronto en una de las clases tiene que hacer una exposición. Bueno, pues empieza un poco nervioso como todos. Y en la medida que va avanzando esto, lo va haciendo bien. Pero de pronto empiezan a hacerle preguntas. Y ahí viene eso, el temor a ser cuestionado. Empieza a tartamudear, ¿sí? Empieza a temblarle las manos, empieza a quebrársele la voz, y en ese momento una persona con fobia social puede llegar a ser una crisis de pánico, ¿sí? Una persona de 19, 20 años. ¿Ah? Entonces, fobia social, la persona, ¿cuál va a ser su conducta evitativa? Salir a hablar ante el público, no tener relaciones interpersonales, ¿sí? Ahora, ¿puede tener crisis de pánico? También, se da tanto igual, en hombres como en mujeres. Inicio la adolescencia. Vamos a pasar a ver lo que es fobia específica, como les estaba señalando. Esta ansiedad se limita a la presencia de objetos o situaciones fóbicas específicas. ¿Sí?
Estas situaciones son evitadas en la medida de lo posible. Por ejemplo, zoofobias, las más frecuentes, ¿sí? Nosotros tenemos zoofobias, por ejemplo, a todo tipo de animales se ha descrito que existiría algún tipo de fobia, ¿sí? La persona puede tener fobias a los pájaros, a los gatos, a los perros, a las arañas, a los ratones, algún tipo de fobias, a los tiburones, ¿ya? A cualquiera de ellas, ¿sí? Claustrofobia, otra de las más frecuentes. ¿Qué se dice claustrofobia? Una persona que no tolera estar en lugares cerrados. Estas personas muchas veces tienen temores a estar en lugares cerrados. Cuando tienen que viajar en unidades de transporte público, siempre van a buscar abrir las ventanas, ¿ya? Y si por A o B les toca estar en lugares cerrados o viajar en un transporte público muy cerrado, van a buscar bajarse o van a buscar caminar para evitar esto. Eso vendría a ser su conducta evitativa. Si nos damos cuenta, todas las fobias tienen una conducta evitativa. La persona evita llegar a una situación de esto, evita el estímulo, ¿sí? Tenemos también acrofobia y tenemos necrofobia. Entonces, necrofobia es todos en cierta medida tenemos la necrofobia. ¿Ah? Todos en cierta medida. ¿Por qué? No nos gusta estar rodeados de cadáveres. Algunas personas sí lo toleran, pero de primera intención, el ser humano tiende a no entrar en contacto con los muertos. Existe un culto a la vida, un culto al eros, y no un culto tanático, ¿sí? El ser humano no busca estar en contacto con la muerte, y eso se ha visto a lo largo de la evolución. Existe el dios Thanos, ¿no? De la mitología griega, es el dios de la muerte. Se le adoraba también porque los griegos eran una cultura que solía tener muchos dioses, tenían lugares para todos los dioses, inclusive hasta para el dios desconocido, y es ahí donde llevan al dios cristiano. Pero eh, el ser humano siempre ha buscado tener una conducta que le busque valorar la vida. Son pocas las personas que tienen esta conducta o que llevan a adorar a la muerte. Existen sí sectas, existen lugares donde podamos tener o regiones o culturas donde adoren a la muerte, pero no viene a ser algo muy frecuente. Y acrofobia finalmente pues es el temor a las alturas, ¿no? Una persona que no le gusta estar en lugares muy altos, ¿no? Jamás va a comprar un penthouse o un departamento de un quinto, un sexto piso, no lo va a hacer. Otros trastornos de ansiedad, vamos a seguir hablando de ellos. Uno muy frecuente y tal vez sea el más frecuente en lo que corresponde a psiquiatría y que vemos en la emergencia. ¿Cuál es el trastorno de pánico? ¿Por qué el trastorno de pánico se ve tan frecuente en la emergencia? Porque la persona llega a la emergencia no pensando que tiene un trastorno de pánico, sino muchas veces pensando que tiene un infarto, pensando muchas veces que va a morir, que va a fallecer. Porque si vemos nosotros las características, los síntomas fisiológicos de una crisis de pánico, de un trastorno de pánico, vamos a ver que son muy similares, ¿sí? A un evento coronario. ¿Por qué? Porque hay taquicardia. Segundo, sensación de falta de aire. Tercero, opresión torácica. Cuarto, y muy importante, sensación de muerte. La persona llega a sentir que se puede morir, ¿sí? A ver, la característica principal de este trastorno de pánico es la presencia de crisis recurrentes de ansiedad grave, ¿ya? Grave. Y ahora, ¿qué quiere decir? Yo hago una crisis, después está normal, y sin ningún motivo, causa aparente, hago otra crisis, ¿ya? No se limita a ninguna situación o conjunto de circunstancias particulares. O sea, de la nada a mí me puede dar una crisis de pánico. Yo un día puedo estar durmiendo, vacaciones, en la playa, y aún así tener una crisis de pánico. O también puedo estar en un lugar así y también tener una crisis de pánico. ¿Ah? O sea, la crisis de pánico no responde a una causa. Me puede dar en cualquier momento. Frecuente la aparición repentina de palpitaciones, dolor precordial, sensación de asfixia, mareo o vértigo y también muy importante sensación de irrealidad.
Después, temor secundario a morirse, a perder el control o enloquecer. Entonces, vamos a tener muchas veces personas que llegan con esto a la emergencia. ¿Qué hacemos? Le pedimos un electrocardiograma, le pedimos enzimas cardíacas, ¿sí? Y dejamos a la persona ahí que espere, o muchas veces cuando ya la frecuencia cardíaca llega a subir tanto, la persona ingresa inclusive a trauma shock. ¿Sí? Viene el intensivista, lo evalúa, dice, bueno, acá no hay nada, señor, le da un clonazepam, se lo pone debajo de la lengua y la persona ya a calmarse. Otra característica importante del trastorno de pánico es que posiblemente sea la única emergencia psiquiátrica que puede controlarse con medicación vía oral. ¿Ya? Las crisis de pánico suelen controlarse solamente con un ansiolítico sublingual. ¿Cuál es el mejor ansiolítico sublingual para este caso? El clonazepam, que no tiene metabolismo hepático, entonces yo lo puedo dar de esa manera, la persona se va a calmar, se va a tranquilizar, pero ojo, una persona que me llega con palpitaciones, dolor precordial, sensación de asfixia, mareo, vértigo y tiene una sensación de muerte, pues primero le tomo su electrocardiograma, segundo le hago sus enzimas cardíacas. Si tengo cardiólogo, le pido evaluación de cardiólogo. Y después, descartando todo eso, digo, bueno, señor, usted posiblemente tenga una crisis de pánico, tenga sus ansiolíticos, vaya con un psiquiatra a que lo traten. Pero no hay que pensar primeramente que una persona que llega con todo esto sea una crisis de pánico, sino que siempre hay que descartar toda patología orgánica en estos casos. Acá quiero tocar este punto importante. Una vez que la persona sabe que no se trata de cuadros, que no es un cuadro cardiológico, que no es un cuadro orgánico, después va a la emergencia nuevamente, ¿por qué? Por esto. Un temor a enloquecer, a perder el control. Las crisis llegan a ser tan severas que la persona dice, bueno, yo sé que tengo crisis de pánico, pero ahora no vengo porque pienso que me voy a morir, yo estoy viniendo porque siento que voy a enloquecer, siento que estoy perdiendo el control, siento que soy un observador de mí mismo, siento como que yo estuviera allá y mi cuerpo está acá y que estoy observando todo. Y eso no es normal. Siento que no es real todo lo que veo, ¿ya? Esa sensación de despersonalización es muy frecuente aquí en el trastorno de pánico. Tips. Los trastornos de pánico son mucho más frecuentes en mujeres, ¿ya? Segundo, el periodo entre las crisis, el individuo debe estar además relativamente libre de ansiedad, ¿ya? Aunque es frecuente la ansiedad anticipatoria leve. ¿Qué es esto? Una ansiedad anticipatoria es el miedo al miedo. ¿Cómo es esto? Si es que a mí o a nosotros nos diera una crisis de pánico alguna vez, vamos a vivir con un miedo constante a que nos vuelva a dar esa crisis. ¿Sí? Si es que no hacemos un trabajo de psicoterapia o no estamos con medicación, vamos a tener un miedo a que nos vuelva a dar esa crisis. Y vamos a vivir constantemente con eso, ¿ya? Hasta que eso no sea tratado. Eso es lo que se llama ansiedad anticipatoria leve. ¿Sí? Tercero, no debe presentarse solo en situaciones conocidas o previsibles, porque si no, no sería una crisis de pánico. Una crisis de pánico tiene que presentarse en cualquier momento, con o sin causa conocida, con o sin causa previsible. ¿Ya? Entonces tenemos esos tres. Más frecuente en mujeres, periodos libres de ansiedad, puede presentarse una ansiedad anticipatoria leve y no debe presentarse solo en situaciones conocidas. Y ahora vamos a ver lo que es la contraparte, el trastorno de ansiedad generalizada. Como su nombre lo indica, ansiedad constante. ¿Sí? La característica principal de este trastorno es una ansiedad generalizada y persistente. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la persona desde que amanece está nerviosa. Puede ser que mejore en la tarde y mejore en la noche, pero la mayoría de personas lo que vemos es que en la mañana hay una mayor ansiedad. Y esto tiene que ver con el ritmo circadiano, con la liberación de catecolaminas que se producen en las primeras horas de la mañana. ¿Sí? Se dice que todo el cuadro de ansiedad o todos los cuadros de ansiedad se podrían explicar en una mala regulación del sistema de alarma, del sistema noradrenérgico. Y eso, ¿cuál sería su base? Posiblemente se traduzca en una mala formación de eso desde los primeros años de vida. Que luego lo vamos a ver, es un tema aparte que lo voy a desarrollar al final de las 3 clases, las teorías que buscan explicar todo esto, ¿ya? Ahora, este trastorno también, vamos a ver que es más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con estrés ambiental crónico. ¿Cómo es el estrés ambiental crónico? Bueno, lo que nos puede pasar a todos nosotros en algún momento, ¿ya?
Nosotros estamos acostumbrados a vivir en Lima, pero ¿qué pasaría si viviéramos en un lugar mucho más tranquilo, donde hay menos delincuencia, donde es mucho más libre y más seguro? Y nos ponemos a vivir en un lugar muy violento, donde nos pagan poco, donde no respetan nuestros derechos y nos exigen bastante, que es lo peor. Pues vamos a hacer estrés ambiental crónico, ¿sí? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos esta sobrecarga de estrés, porque tenemos muchas veces problemas en las relaciones de pareja, problemas laborales, porque me dan poco y me exigen mucho, ¿sí? Tenemos también problemas con nuestro grupo de amigos, tenemos una sobrecarga emocional muy grande. Es en este tipo de casos donde se presenta con mucha frecuencia, sobre todo en mujeres, los trastornos de ansiedad generalizada. Antes, muchas veces, que hacer cuadros depresivos, ¿ah? Y lo que vamos a ver después. El curso suele ser variable, pero tiende a ser fluctuante y crónico, ¿ah? Principal diferencia con el trastorno de pánico que vimos anteriormente, que se da solamente en picos. Este no, este me llega a ser una curva de ansiedad y se mantiene, no baja. Y la persona está muy nerviosa todo el día, particularmente. Y aparte de esa ansiedad, la persona también suele estar ligeramente irritable, poco tolerante. El afectado o la afectada sería en este caso, ya que es más frecuente en mujeres, debe tener síntomas de ansiedad la mayor parte de los días durante al menos varias semanas seguidas, ¿sí? Porque si tengo una persona que le ha dado un cuadro de ansiedad por 3 o 4 días y después desaparece eh, solo, ¿sí? Se limita y todo, posiblemente se haya debido a otra causa, no sea un trastorno de ansiedad generalizada. Por ejemplo, me asaltan con una pistola y me quedo nervioso o con un cuadro de ansiedad por 4, 5, 6 días, pero luego se resuelve de forma espontánea. Posiblemente no se trate de esto, ¿ya? Tienen que ser varias semanas. Mínimo se considera 2 semanas para que yo pueda considerar que esto es un trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a desarrollar ahora uno de los casos, digamos, más conocidos por todos, ¿no? Que también forma parte aquí de los cuadros de ansiedad, del espectro de los cuadros de ansiedad, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y digo conocido por todos porque estos casos han sido tocados mucho en películas, en libros, se comenta mucho de ellos, aunque el interés, debo reconocer, por este tipo de casos ha ido bajando a lo largo del tiempo. Y en el último Congreso Mundial de Psiquiatría solamente se le dio 2 horas al trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Solamente se le dio 2 horas. 2 horas en un Congreso Mundial es como decir nada, ¿no? Para decir que al menos el tema se tocó. Pero bueno, vamos a ver. Que la característica esencial de este trastorno es la presencia de pensamientos obsesivos o actos compulsivos recurrentes, ¿sí? Esto es lo que nos lleva al diagnóstico, la recurrencia de estos pensamientos obsesivos o actos compulsivos. Vamos a ver, tenemos que desarrollar esto. ¿Qué significa obsesión? También proviene de un término latino que significa obsesio, ¿no? Que significa asedio. Se trata de una perturbación producida por una idea fija, ¿sí? Por ejemplo, se dice que esa persona está obsesionada con tal cosa. De repente eso no sea un trastorno obsesivo compulsivo. Este chico está obsesionado con esta persona. Puede ser que no sea un trastorno obsesivo compulsivo, porque esto tiene otro tipo de carácter, ¿ya? Vamos a ver, este pensamiento, sentimiento o tendencia aparece en desacuerdo con el pensamiento consciente de la persona, pero persiste más allá de los esfuerzos por librarse de él. ¿Eh? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un joven de 25 años que se está yendo a trabajar y de pronto no llega ni a la esquina de su casa y regresa porque está con la idea de que no ha cerrado la puerta. Llega, hace el ritual de comprobación, prueba que la puerta está cerrada, lo hace 3 veces siempre, vuelve a la esquina y regresa. ¿He dejado abierto o he dejado cerrado? Regresa nuevamente. Prueba 3 veces la puerta. Regresa, esta vez ya no camina 1 cuadra, camina 2 cuadras y otra vez lo asalta el pensamiento. Dice, no, yo lo he dejado cerrado, esto forma parte de mis obsesiones. Pero aún así regresa. Prueba 3 veces. Hasta ahí la persona ha perdido de 30 minutos a 1 hora.
Y esa va a ser la característica fundamental de esto, que la persona empieza a perder mucho tiempo útil de su vida solamente en rituales. ¿Sí? Si tiene, por ejemplo, duda patológica, que es el ejemplo que les estaba señalando, sus rituales o lo que va a calmar la ansiedad de esa duda patológica son rituales de comprobación. ¿Sí? Muy frecuente esto de cerrar las puertas. Otro que es muy frecuente y se ve sobre todo en damas es: ¿dejé la llave del gas cerrada o abierta? Entonces, están durmiendo, se levantan y verifican las 4 hornillas. 1, 2, 3, 4. Cerrada. Se vuelven a dormir. Se acuestan. De ahí se despiertan y dicen: ¿estarán abiertas o estarán cerradas? Regresan nuevamente. Entonces, una persona con esas características no duerme a las 10, 11 de la noche, sino que logra conciliar el sueño a las 12, 1. ¿Y cómo lo hace? Por cansancio, porque no puede retirarse la idea fija de la mente. ¿Sí? Obsesión duda que se correlaciona con duda patológica. El ritual o la compulsión sería un acto de comprobación. ¿Ya? Ahora, una obsesión, veamos, con ideas de contaminación, posiblemente las más frecuentes. ¿Cuál es el ritual? El aseo. Ahora, el aseo no puede ser solamente lavarse las manos, ¿ah? También puede ser bañarse constantemente. O esterilizar todo. Empezar a comprar desinfectantes para el piso, para las paredes. La persona empieza a andar con guantes todo el día. No solamente puede usar guantes, puede usar un bozal, puede ponerse un sombrero y andar con paraguas. ¿Sí? Persona que puede tener muchas ideas de contaminación y tomar 2 o 3 antidepresivos buscando ese efecto, ¿no? ¿Ustedes recuerdan a alguien que usaba bozal, usaba guantes y usaba una sombrilla y tomaba 3 antidepresivos? Michael Jackson. Posiblemente él tendría también, aparte de todo lo que tuvo, un trastorno obsesivo compulsivo por las características de su cuadro. ¿Ya? Y es por eso que también tomaba 3 tipos de antidepresivos de la misma familia, para buscar un efecto más potente de eso. Bueno, terminamos de desarrollar lo que es la obsesión. Tenemos que hablar de compulsión. ¿Qué es una compulsión? Es un impulso irresistible u obsesivo. Estamos siendo redundantes al nombrar nuevamente obsesivo, a la repetición de una acción determinada. Y acá estos son los más frecuentes. El primero, rituales de limpieza. Vemos acá, este es muy frecuente. La persona se lava las manos constantemente. No solamente se lava las manos, sino que también puede bañarse 1, 2 o 3 horas. ¿Sí? Entonces vamos a tener una persona que desperdicia 6 horas de su vida en rituales, en aseo. El día tiene 24 horas. Estamos hablando que la persona me duerme entre 6 a 8 horas. Eso me quedan 16 horas de vigilia. Y si utilizo de esas 6 a 8 horas para mis rituales, estoy hablando que estoy desperdiciando la mitad de mi vida. Es por eso que el trastorno obsesivo compulsivo está considerado dentro de las 20 enfermedades más discapacitantes para la Organización Mundial de la Salud. De ahí viene su gravedad, de ahí viene su severidad y de ahí vienen los esfuerzos por controlarlo. ¿Ya? Segundo en importancia, los rituales de comprobación. Como ya se lo señalé, la persona tiende a comprobar todo constantemente. ¿Sí? Empieza a verificar, verificar, verificar y verificar. ¿Por qué? Porque al hacer esto calma su ansiedad. ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué es lo que me impulsa a hacer esto? La gran ansiedad que siente la persona cuando no lo hace. Por ejemplo, si una persona con trastorno obsesivo compulsivo, vamos a hacer lo que hacían en los años 40, amarraban a la persona, la amarraban para que no se lavara las manos. Pero eso que generaba que la persona entrara en una gran ansiedad, que inclusive podría producirles hasta crisis de pánico, y la tenían amarrada. ¿Sí? Después de 2 meses o después de un mes decían: bueno, ya señor, usted está curado, vamos a llevarlo ahí. Lo primero que hacía la persona es lavarse las manos. ¿Sí? Porque es amarrar a una persona, contenerla o dejarla así hasta que esto se extinga, no resolvía nada. Solamente incrementaba la ansiedad y era una práctica inhumana. También existirían compulsiones de tipo sexual. ¿Sí? Una persona que tiene una obsesión sexual, buscar, por ejemplo, diferente a una parafilia, no entra acá en las parafilias,
pero por ejemplo puede tener una obsesión sexual donde solamente busque, digamos, relaciones de tríos, ¿no? Una persona que solamente busque esto y esté buscando constantemente el encuentro de este tipo. Tríos, 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 tríos solamente, y no le interese otra forma de sexo más que eso. Y las de agresividad. La persona de la nada empieza a tener obsesiones de agredir, de empujar, de matar. Y lo primero que hace, está sentada, golpearlo, golpearlo. Las dos son las más frecuentes, de limpieza y de comprobación. Estas, tipo sexual, de agresividad e inclusive algunas religiosas, estamos hablando del 30%. El 60% son de limpieza y de comprobación. Y ahora, podemos tener estas dos características, ¿ya? La primera, con predominio de pensamientos u rumiaciones obsesivos, ¿ya? Donde son más las obsesiones que las compulsiones. Y el segundo, con predominio de actos compulsivos, donde hay rituales obsesivos. Pero ¿qué es lo que vemos más frecuentemente? Una combinación de ambos. Hay la presencia tanto de obsesiones como de compulsiones. Vamos a detenernos un momento acá. Hablar del trastorno obsesivo compulsivo nos lleva a hablar de dos términos, de ser egosintónico o de ser egodistónico. ¿Qué significa esto? Que mientras más temprano haya sido la aparición de los síntomas obsesivos, ¿sí?, más normales lo voy a considerar. ¿Qué quiere decir? Que si empiezo a desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo alrededor de los 3, 4, 5 años, voy a considerar que eso es normal, ¿sí? Voy a pasar a ser egosintónico. Y si soy egosintónico, peor pronóstico, porque la persona ya no va a ser una lucha, ya no se va a resistir a la enfermedad. Pero si esto me da a mis 16 años, que es lo más frecuente, 16, 17, 18 años, paso a ser egodistónico. Critico estos pensamientos, hago un esfuerzo por liberarme de ellos. Mejor pronóstico. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más temprana sea la edad de aparición de los trastornos obsesivos compulsivos, vamos a tener un peor pronóstico, ¿ya? F43. Reacción a estrés severo y trastornos de adaptación. ¿Qué año fue? El terremoto de Ica, el de 7.9 grados, fue el año 2007, agosto del 2007. ¿eh? En ese momento se catalogó como reacción a estrés, trastorno de estrés postraumático y reacción a estrés agudo casi a todas las personas. Pero había que diferenciar que en este tipo de casos, las personas más que reacciones de estrés son damnificados, ¿sí? Damnificados, no tienen trastorno de estrés postraumático, como vamos a empezar a desarrollar ahora. El estrés postraumático se empieza a desarrollar a partir de la década de los finales de los 60. Se empiezan a describir los primeros casos. A raíz de los veteranos de guerra de Vietnam, que empezaron a llegar a los hospitales de Estados Unidos con unas características fundamentales. Tenían unas características que se podían identificar. Primero, cambios en su conducta, cambios en el carácter. Cuadros de amnesia disociativa, gran irritabilidad, gran agresividad, depresivos. Depresivos. Entonces, cuando se empieza a estudiar esto, se empiezan a ver que en muchos de ellos había algo que era común. La exposición a un estrés muy fuerte, a un estrés que ponía en riesgo la vida, de naturaleza excepcional. Entonces, a partir de ese momento se empieza a desarrollar todo eso. Y pasa de pertenecer a un grupo netamente militar y vamos a ver que pronto el trastorno de estrés postraumático se puede dar no solamente en personas que participan en guerras, sino en personas que sufren también accidentes de tránsito, en personas que llegan a sufrir abuso sexual o físico, en personas también que pueden estar
rodeadas o sufrir de violencia psicológica a lo largo de su vida, no solamente física, pueden tener también esto. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a describir primero reacción al estrés agudo. Estoy manejando, 10 de la mañana, estoy riendo rápido para acudir a mi trabajo y de pronto viene un camión y me choca. Me vuela la llanta, se rompe el parabrisas, se activan las bolsas de aire y yo estoy muy sobresaltado. Bajo, hago los arreglos, todo. En ese momento empiezo, estando nervioso, aún así me sereno, empiezo a hacer un acto de despersonalización que viene a ser normal, pero después de que salgo de la comisaría y están todos los trámites, empiezo a estar nervioso, con tendencia al llanto, irritable y con temor a manejar nuevamente. Bueno, eso tiene que durar 3 días como mínimo, a una semana como máximo. ¿Qué es eso? Una reacción a estrés agudo. ¿Sí? Vienen, me asaltan, no un arrebato, sino imaginémonos que nos asaltan con arma de fuego, y cada vez es más frecuente aquí en Lima. Nos asaltan con arma de fuego, nos insultan, nos patean, nos tiran al piso, nos amenazan constantemente hasta que se llevan todas las cosas. Después ya no queremos salir de casa. Estamos toda una semana ahí y no queremos salir. Entonces, esta persona dice, llama a su trabajo, no puedo ir al trabajo porque tengo miedo de salir. Y su jefe le dice, oye, ven inmediatamente a trabajar, yo necesito que tú trabajes. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? Decirle, bueno señor, visita a un psiquiatra, porque el diagnóstico de trastorno de reacción al estrés agudo tiene descanso médico. Una persona que ha sufrido un evento de ese tipo y después manifiesta estos síntomas, que no quiere salir de casa porque tiene miedo, tiene que tener un descanso médico, necesita un tratamiento en base a ansiolíticos y va a remitir, ¿ya? Va a remitir a los 3, 4, 5 días, hasta una semana, después remite y la persona se reintegra a su trabajo. Pero si no, vamos a hacer sufrir más a una persona. ¿Sí? Exigirle a una persona que sufre un evento de este tipo y que esté en una reacción a estrés agudo, que se vaya esa persona al trabajo y que cumpla con todas sus obligaciones, no es ético. No es ético. Hay que descansar una persona de ese tipo. ¿Sí? O imaginémonos otro caso, una persona que sube, una joven que sube un colectivo de estos, ¿sí? Y en eso no solamente la asaltan, sino que la amenazan con violar. También es una mujer que está muy afectada porque se tome 3, como mínimo debe tomarse 3 días libres y descansar esos 3 días. Poco a poco su mente se irá adaptando a todas estas situaciones y se sentirá mucho mejor. Pero es la forma como podemos ayudar a estas personas que sufren esto, ¿ya? Muchos de ustedes terminarán trabajando como internistas o con alguna especialidad, o los que se dedican a hacer salud ocupacional tienen que tener eso en cuenta, ¿ya? Esas personas tienen que ir a una evaluación psiquiátrica y con este diagnóstico tener su descanso médico, ¿sí? Vamos a pasar a desarrollar, sí, lo que es todo un mundo. Trastorno de estrés postraumático. ¿Por qué digo todo un mundo? Porque tiene características, estudios, tratamientos que van desde la psicoterapia al uso farmacológico, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto? Es un trastorno que surge como respuesta tardía a un estrés o a una situación que puede ser breve, de una sola vez, o duradera, constante, como el caso de las guerras, de naturaleza excepcionalmente amenazante o catastrófica. Ahora, este trastorno no debe ser diagnosticado a menos que no esté totalmente claro que ha aparecido dentro de los 6 meses posteriores a un hecho traumático. Tiene que ser criterio del tiempo, dentro de los 6 meses posteriores a un hecho traumático.